los temores y las incertidumbres de la vida, Dios nos ofrece más esperanza. Hola, bienvenidos a esta programación Más Esperanza 2, una serie de estudios bíblicos para grupos pequeños. Y qué bueno que decidiste ser parte de este grupo. Ya ahora estamos llegando a la lección número 12, quiere decir que has estado estudiando tema tras tema. Qué bueno que has tomado esta decisión. Te queremos dar una vez más una bienvenida y desearte las mayores bendiciones de nuestro Dios. En esta ocasión vamos a estar estudiando el tema titulado El llamado de Dios. Encontramos que en la Biblia Dios llamó a diferentes individuos, especialmente el Señor Jesús. En el Nuevo Testamento encontramos que llamó a discípulos, a diferentes individuos, personas de diferentes caminos de la vida. Llamó al educado y al que no tenía educación académica. Llamó uno que otro rico, aunque en su mayoría fueron pobres y mayormente pescadores. Y en ese llamado que les hizo, les llamó a seguirlo y ser discípulos de él. Y también les dio una gran comisión de ir y predicar el evangelio, hacer otros discípulos, y les dijo bautizándolos. Quiere decir que parte de la comisión que el Señor Jesús dio fue bautizar. Vamos a descubrir en este estudio si es importante el bautismo, por qué nos debemos de bautizar, el ejemplo que el Señor Jesús nos dio también para nosotros bautizarnos. Así es que aprovecha estos momentos, ya el maestro está listo para entrar al estudio, haz preguntas, participe en el estudio, pero sobre todo ten un corazón abierto para que el Espíritu de Dios te pueda hablar y te indique la decisión que tú debes de tomar. Yo voy a estar orando aquí mientras ustedes están estudiando, y una vez que terminen ese estudio en grupo, vamos a estar regresando para entonces ampliar un poco más sobre este tema. Te esperamos y en unos momentos nos reencontramos. Bienvenidos una vez más, nos encontramos de nuevo aquí para seguir ampliando sobre este tema que ya ustedes estudiaron como grupo, el llamado de Dios. Sin duda ya descubrieron que el bautismo es parte de ese llamado. Ahora, ¿qué dijo Jesús sobre el bautismo? Si vamos a la Biblia, por ejemplo en Mateo 28, versículos 18 al 20, leemos lo siguiente. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿No te parece maravilloso saber que tenemos a un Jesús que es todopoderoso? No importa qué estás viviendo, tú qué estás sufriendo, qué circunstancias estás encarando, Jesús tiene poder para cambiar esas circunstancias. Y siguió diciendo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Por lo tanto, vemos que en ese llamado que el Señor Jesús hizo a los discípulos para que ellos fueran discípulos, los siguieran, ahora que ellos fueran y hicieran otros discípulos, llamaran a otros a unirse al cristianismo y ser discípulos, pero dijo bautizándolos. Quiere decir que el Señor Jesús dio la orden de bautizar. Ahora la pregunta es: ¿cómo fue bautizado el Señor Jesús? Porque Él nos dio ejemplo en todo. Ya descubrimos en estos estudios pasados, dio ejemplo de cómo guardar los mandamientos, de cómo guardar el sábado, de cómo vivir la vida cristiana, pero ahora también en el bautismo el Señor Jesús nos dejó ejemplo. Vamos al libro de Marcos capítulo 1, versículos 9 y 10 y leemos lo siguiente. Y aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Por lo tanto, hasta aquí sabemos que Jesús fue bautizado y que fue bautizado
por Juan el Bautista y que fue bautizado en un río, en el río Jordán. Y sigue diciendo, y luego subiendo del agua vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. Ahora vemos algo interesante aquí. ¿Cómo es que Jesús fue bautizado? El versículo nos lo explica. Dice, y luego subiendo del agua. Ahora, para subir del agua, primero tuvo que haber bajado al agua. Eso nos da la idea de cómo es que Jesús fue bautizado. O sea, fue sumergido en el agua. Juan capítulo 3, versículo 23 nos dice también lo siguiente. Y bautizaba también Juan en Enón junto a Salim. O sea, no solo bautizaba Juan Bautista en el Jordán, sino también en este lugar llamado Enón, que quedaba cerca de la ciudad de Salim. Y noten por qué, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados. Quiere decir que uno de los requisitos para ser bautizado es que haya mucha agua, que haya suficiente agua para ser sumergido. Si yo traigo un recipiente de agua así pequeño, no sería suficiente para bautizar. De paso, la palabra bautismo en la Biblia, en el Nuevo Testamento, en el idioma griego, quiere decir sumergir, sepultar, poner debajo. Ahora, ¿qué significa ser bautizado por inmersión? Así como Jesús fue bautizado. El apóstol Pablo nos da la respuesta en el libro de Romanos capítulo 6 versículos 3 al 5. Él dice lo siguiente: ¿o no sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús somos bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él a muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si fuimos plantados juntamente en él a la semejanza de su muerte, así también lo seremos a la de su resurrección. Quiere decir que el bautismo simboliza tres cosas importantes. Número 1, muerte de Jesús. Número 2, sepultura de Jesús. Y número 3, resurrección de Jesús. Y también tiene otro simbolismo. Aparte de que cuando yo estoy siendo bautizado, estoy testificando que Jesús murió por mí, que fue sepultado, pero que resucitó, que la tumba no lo pudo retener. Él triunfó ante la muerte, triunfó ante la tumba. También representa que cuando yo soy bautizado, yo muero al pecado. Enseguida, al bajar a esa tumba líquida, estoy muriendo al pecado y quedo sepultado con Cristo. Ese viejo hombre, esa vieja mujer o que ese individuo, esa persona queda sepultada. Yo quedo sepultado allí y al salir del agua nazco a una nueva vida, resucito, soy una nueva criatura en Cristo. ¿No te parece maravilloso eso? Tener un nuevo comienzo en Jesús. Ahora la pregunta ha surgido: ¿qué debo hacer para ser bautizado? Déjame decirte, Dios no complica las cosas. Es el ser humano quien le complica las cosas a los seres humanos. Dios hace las cosas sencillas. Para comenzar, el primer paso es el arrepentimiento. Yendo al libro de Hechos capítulo 2, versículos 37 y 38. Eso lo puedes leer tú ahí tranquilamente en tu hogar o ahí donde estás ahora con tu Biblia. Pero básicamente es el día de Pentecostés, 50 días después de la muerte de Jesús. Pedro está predicándole, movido por el Espíritu de Dios, ahora a esa grande multitud que había venido a la fiesta de Pentecostés. Y él les predica que ese Jesús que crucificaron 50 días antes era el Hijo de Dios. Y ellos, dice la Biblia, que compungidos de corazón dijeron: ¿qué hacemos? ¿Cómo nos deshacemos de estos sentimientos de culpabilidad? Posiblemente tú tienes sentimientos de culpabilidad, cosas del pasado, fantasmas del pasado que te persiguen. Pues Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícense. Y ellos fueron bautizados. La Biblia dice que como 3,000 personas fueron bautizadas. Paso número 2 es creer. En el libro de Hechos capítulo 16 versículos 30 y 31 descubrimos que ahí el apóstol Pablo le habla a un carcelero de Filipos. Y el carcelero de Filipos preguntó: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y él le dijo: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú
y tu casa, o sea, tu familia. Y la Biblia enseña que entonces le hablaron de Jesús y él fue bautizado, se bautizó el carcelero. Y número 3 es ser enseñado, lo básico del evangelio. En Marcos capítulo 16, versículos 15 y 16, cuando el Señor Jesús da la comisión, él dijo que fueran y entonces les enseñaran el evangelio y luego los bautizaran. Ahora, ¿qué es evangelio? La palabra evangelio quiere decir nuevas noticias. Cuando tú llegas a conocer esas buenas noticias, que Dios te ama a ti, que te quiere salvar, te quiere dar vida eterna, y Jesús murió por ti en la cruz para que ahora tú no tengas que morir eternamente, sino tengas esperanza de vida eterna. Al aceptar esa verdad, conocer esa verdad, que se te enseñe esa verdad, entonces tú calificas para ser bautizado, arrepentirte, creer y luego número 3, enseñarte el evangelio y ser bautizado. ¿Qué del bautismo de bebés? Es una pregunta que ha surgido. Déjame te digo, mi amado, no está en la Biblia, no hay ningún bautismo bíblico de bebés, eso no es bíblico. Lo que sí es bíblico, que involucra, que tiene que ver con bebés, es la dedicación de bebés. Por ejemplo, a Jesús sus padres lo dedicaron, lo llevaron al templo. En Lucas capítulo 2, versículos 21 y 22, dice lo siguiente: cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como puedes ver, María y José trajeron a Jesús y lo presentaron en el templo. La dedicación, la presentación de bebés es bíblico. Cuando tú dedicas a tus hijos al Señor, estás diciendo: Señor, gracias porque nos has dado este regalo, este tesoro. Danos sabiduría como padres para crecerlo por el buen camino. Ayuda a que crezca sano y danos la sabiduría para poderlo crecer por ese camino que lo llevará a la vida eterna. Ahora, ¿cuál es la edad ideal para ser bautizado? Es una pregunta que ha surgido. Déjame te digo, la Biblia no nos da edad, no habla a qué edad se puede bautizar una persona, pero yo sí he descubierto algo interesante, que hay jovencitos, niños de 8 o 9 años que tienen más madurez espiritual que un muchacho de 18 años. Entonces, ¿a qué edad se puede bautizar una persona? Desde que una persona entiende lo que es pecado, de ahí en lo adelante necesita un Salvador. Te pongo un ejemplo. Un niño recién por ahí del año y medio, 2 años, que anda gateando y encuentra la cartera de su papá en una mesa y la agarra y la tumba y cae al piso y se salen varios billetes de $100 y ese niño agarra un billete y comienza a jugar con él, se va a otro cuarto, el padre viene y ve los billetes tirados ahí en el piso, los recoge, los pone en su cartera, pero ese niño echa ese billete que se llevó con el que jugaba y lo pone en el bote de la basura, lo tira ahí. Llega la madre recogiendo la basura más tarde, la saca, la pone en el bote de fuera, viene el camión de basura, echan la basura ahí y se fueron los $100. Te pregunto, ¿ese niño pecó? No, simplemente cometió un error de $100, pero ese niño no pecó porque no sabía lo que estaba haciendo. Pero ahora, te pongo un ejemplo de un muchacho de 8 años que anda por ahí jugando con sus amiguitos fuera y entra y dice: papá, dame $1 porque anda el paletero ahí y mis amiguitos están comprando paletas. No hay dinero. Pero papá, dame $1. No hay dinero. Y el papá se levanta y va al baño. Y el niño nota que el papá dejó la cartera en la mesa. Y entonces dice: voy a ver qué trae. Y se acerca y abre la cartera y se da cuenta que trae muchos billetes de $1. Y mientras está haciendo eso, le está palpitando el corazón a prisa. ¿Qué está sucediendo? El Espíritu Santo se está comunicando a la ley de la conciencia, diciéndole que está mal hecho lo que está por hacer. Pero él igual saca el billete de $1 y hasta acomoda la cartera idéntica como la tenía su papá en la mesa, va y se compra la paleta y se la come fuera. Te pregunto, ¿ese niño pecó? ¿Sí o no? Sí. ¿Por qué razón? Premeditó. Planeó lo que estaba haciendo y fue en contra de lo que el Espíritu Santo le estaba diciendo. De ahí en lo adelante, ese muchacho necesita un Salvador.
Ahora en Efesios 4:5, el apóstol Pablo escribe lo siguiente y dice: un Señor, una fe, un bautismo. ¿Por qué leo esto? Hay personas que me han dicho: pastor, pero es que yo ya fui bautizado y de adulto fui bautizado. Y dicen, pues aquí dice un bautismo, y piensan que para aceptar estas verdades bíblicas, si se bautizan, que van a estar ofendiendo a Dios. Pero al hablar de un bautismo no está hablando de uno numérico, es de método, de forma. O sea, que hay un solo tipo de bautismo. Y te pongo un ejemplo bíblico. Yendo al libro de Hechos capítulo 19, versículos 1 al 3. Mira lo que dice: y aconteció que entre tanto que Apolo estaba en Corinto, Pablo, andadas las regiones superiores, vino a Éfeso. A esos mismos que les escribió y les dijo: un Señor, una fe, un bautismo. Él viene acá, nota, y dice: y hallando ciertos discípulos, díjoles: ¿habéis recibido el Espíritu Santo después que creísteis? ¿Por qué les preguntó esto? Puede ser que miró prácticas paganas todavía en ellos, o prácticas mundanas, y entonces ellos le dijeron: antes ni aún hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues sois bautizados? Y ellos dijeron: en el bautismo de Juan. O sea, habían sido bautizados como Juan había bautizado a Jesús, como los discípulos habían sido bautizados. Y en el versículo 5 dice: oído que hubieron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. La Biblia no dice muy claro qué les enseñó, pero sin duda les habló del Espíritu Santo y cómo nos guía al arrepentimiento y abandonar el pecado. Y una vez que les habló de eso, fue y los bautizó. Por lo tanto, en la Biblia vemos que hay entonces base para el rebautismo. ¿Qué tan importante es el bautismo? Si vamos a Juan capítulo 3, versículo 15, ahí hablando Jesús dice así: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Quiere decir que si tú llegarás al reino de los cielos, si tu familia llegará al reino de los cielos, tendrán que nacer del agua y del Espíritu. Tú tendrás que nacer del agua y del Espíritu. Ahora, nacer del agua es un símbolo. Ser bautizado no es que es un agua bendita que cambia a nadie, es un símbolo. Tú das testimonio público que has aceptado a Jesús por medio del bautismo, que Él es tu Salvador. Nacer del Espíritu es la obra que el Espíritu hace en el corazón del individuo, y el hecho que tú te encuentras aquí ahora en esta reunión, eso me dice a mí que el Espíritu Santo ya ha comenzado ese nacimiento en tu vida. Y si tú respondes y le das la oportunidad al Espíritu Santo que trabaje en tu vida, Él va a terminar ese nacimiento en tu vida. Por lo tanto, yo quiero hacerte una invitación muy especial en este momento. Yo quiero invitarte a que aceptes a Jesús como Salvador personal por medio del bautismo. Yo voy a invitar a 3 grupos diferentes. Puede ser que tú estés en alguno de esos grupos. Grupo número 1, nunca has sido tú bautizado con el bautismo bíblico. Esta invitación es para ti. Grupo número 2, ya fuiste bautizado con el bautismo bíblico, pero has estado aprendiendo verdades nuevas aquí en el grupo pequeño por medio de estudios bíblicos y quieres seguir a Dios en obediencia, guardar esas verdades bíblicas y unirte a la iglesia, pues tú también puedes ser bautizado. Y el grupo número 3, tú ya fuiste bautizado con el bautismo bíblico y eras parte de la iglesia, pero como el hijo pródigo te fuiste y la vida te ha maltratado y aquí estás ahora porque quieres enderezar tu vida con el Señor. Esta invitación también es para ti. ¿Estás en el grupo número 1? ¿Nunca has sido bautizado con el bautismo bíblico? Para ti es esta invitación. Ya fuiste bautizado con el bautismo bíblico, pero no eras parte de la iglesia. ¿Quieres unirte a la iglesia y seguir al Señor en obediencia? Para ti también es esta invitación. Grupo número 3, eres el hijo pródigo. Aquí estás. También para ti es la invitación. Yo voy a estar orando por ti para que tú tomes esa decisión, que decidas bautizarte, aceptar a Jesús, unirte a la iglesia. Porque el que creyere y fuere bautizado, dijo Jesús, será salvo. El que no creyere será condenado. Y Dios te quiere dar a ti la vida eterna. Habla con tu maestro, con el líder del grupo, indícale que tú te quieres bautizar. Ellos van a estar más que felices que tú tomes esta decisión.
Y anima a tu familia también para que pueda tomar esta decisión contigo y con la bendición de Dios tú puedas nacer de nuevo del agua y del Espíritu. Yo voy a estar orando para que Dios te bendiga y ahí donde estás puedas tomar esa decisión. Que Dios te bendiga y te guarde.